Sí, está re roto. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, estábamos hablando entonces del tema de esto, ¿no? De los tipos de institución y cómo incide en el comportamiento de las personas, ¿no? Es decir, esto que hablábamos recién, ¿no? Si de repente estamos en una institución democrática, pasa muchas veces esto, de que de repente eh, hago lo que quiero, si nada, total no me dicen nada, ahí en la escuela tal no pasa nada, porque uno sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde, digamos, uno puede hacer o no. Entonces, la cuestión pasa por muchas veces remarcar, ¿no? O puntualizar algunas cuestiones, ¿sí? Para que justamente no se den estos desvíos, vamos a decir, en lo que es la tarea. En, en el análisis, digamos, ahora para ver un poquito el tema el análisis de la actividad de los sujetos en las instituciones, se han establecido distintas corrientes, ¿sí? Una corriente es la del racionalismo mecanicista. Esta corriente está basada mucho en el trabajo por ejemplo, de Taylor, o el Fordismo, muchos lo habrán escuchado nombrar, la famosa línea de montaje y demás, ¿no? En donde el integrante de una organización es visto como una pieza, vamos a decir. ¿Mm? Es decir, este enfoque piensa que el empleado o el obrero puede sustituirse como sustituimos una pieza por otra. Entonces, la cuestión pasa por decir, bueno, ¿cómo pensamos, ¿no? O cómo hacemos para justamente potenciar la productividad y el rendimiento de cada uno de estos empleados? En esta corriente de pensamiento, el rendimiento muchas veces se potenciaba a través de incentivos, o a través de premios y demás, en donde la idea era justamente optimizar el trabajo de cada una de las personas. Después, con con la escuela francesa, surgió la corriente de las relaciones humanas. Es decir, ya acá dejamos un poco la frialdad de lo que es el mecanicismo para empezar a entender, ¿no es cierto?, qué pasa en los procesos sociales entre los individuos. Es decir, esta es una corriente que tiene que ver un poco con el pensamiento sociológico, ¿eh? Esto de repente cómo se relacionan los grupos entre sí, o cómo interactúan los grupos entre sí, qué dinámicas se dan, ¿sí? Porque, digamos, pensemos que, a ver, los grupos, cada uno de los grupos tiene unos privilegios determinados, ¿no? Y tiene unas funciones determinadas que a veces no están determinadas a ceder o a cambiar. Entonces, la idea es decir, bueno, ¿cómo pensamos o cómo hacemos para que las desigualdades sociales, ¿no es cierto?, no tengan una incidencia a nivel organizacional, es decir, que cada uno esté en el grupo o en el lugar que le corresponde estar, pero sin querer, digamos, ocupar el lugar del otro. Entonces, la idea de las corrientes o de las relaciones humanas tiene que ver con esto de pensar, ¿no?,
¿cuál es la percepción que cada grupo o que cada integrante de una organización tiene de la tarea y de la organización a la que pertenece? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que pensar estas cuestiones? Porque la cuestión pasa por decir o ver cuáles son las imágenes, ¿m?, o las ideas que se ponen en marcha o en juego en el sujeto. Por eso esto de primero entender qué tipo de instituciones o de organización somos y después pensar en su incidencia en cada uno de sus integrantes. ¿M? Es decir, está el hecho de decir, bueno, cómo el otro percibe, ¿no? O cómo el otro siente su pertenencia a una determinada organización o a un determinado grupo. ¿Mm? Esto es un concepto que de repente se ha trabajado mucho en los últimos tiempos, esto de la pertenencia, ¿no? Desarrollar el sentido de la pertenencia y que, digamos, se tome como propio, ¿sí? Es decir, por ejemplo, hablábamos algo, por ejemplo, en la clase pasada de las empresas, ¿no? Esto de encuentros familiares, ¿no? El juego como posibilitador, encuentros recreativos como posibilitador también de intercambio. O sea, uno siente que de repente pertenece a, digamos, como a una familia, ¿no? Este hecho de sentirse integrado parte de una empresa, hace estas cosas, ¿sí? Hace que uno lo quiera como propio. Lo mismo pasa en las instituciones educativas. Esto es muy común verlo en las instituciones educativas. El tema de, ¿no? Cuando se dice ponerse la camiseta, ¿no? Es decir, y esto muchas veces sucede, ¿no? Que el docente que está muchos años en un determinado lugar siente que tiene más poder y más derecho quizá que el docente que recién se inicia o ingresa a esa institución. El famoso derecho de piso, ¿sí? Sale de esto, es decir, sale de esto de que yo pertenezco y vos todavía no pertenecés a esa institución. El tema es cuando esto es muy marcado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona no se siente parte y por lo tanto no va a dar su mayor esfuerzo. O sea, va a llegar a un punto, va a decir, bueno, mira, a ver, yo haga lo que haga, acá nadie me escucha, nadie me tiene en cuenta, a nadie le importa si yo vengo o no vengo, ¿no? Entonces, la cuestión pasa por decir, bueno, ¿cómo hacemos justamente para desarrollar en el otro el sentido de pertenencia? Muchas veces esto de marcar, ¿no es cierto?, los grupos, por ejemplo, ¿no? A veces se ve en la escuela, ¿no? Esto de, por ejemplo, las maestras viejas de acá, antes dábamos clases, nos rompíamos, ahora las que vienen ahora son un desastre, ¿no? Se escucha esto, ¿no? Esto de las viejas contra las jóvenes, ¿no? O no, porque nosotros veníamos sábado y domingo a limpiar la escuela y ahora vos no le pedís pedir nada porque enseguida le tenés que pagar aparte, o sea, eh, estas diferencias que se marcan, ¿no? Que se establecen, es como que también crean estas distinciones que no ayudan, ¿sí? A lo que es la tarea y a lo que es la pertenencia. Entonces, el otro, digamos, como que no se siente integrado y de repente también empiezan también los problemas, ¿sí? Porque esto que yo les decía recién, ¿no? Cuando un docente de muchos años parecería que tiene más derecho
que uno que recién empieza en una misma institución. Entonces empieza esto, ¿no? ¿Por qué a fulano le permiten, ¿no? Qué sé yo, que falte seguido en el diccionario y yo porque falté un día se me vinieron a la yugular. Entonces, esto, ¿sí? Esto tiene que ver con decir, bueno, ¿cómo manejamos los intercambios y las relaciones entre los sujetos? ¿Sí? Hay un concepto básico, ¿sí? Que es el concepto de poder. ¿Mm? El poder es la capacidad de poder imponer una determinada idea o una determinada voluntad. ¿Mm? El tema del poder tiene que ver con cómo se reparte ese poder dentro de una organización. ¿Sí? Y ojo, el poder muchas veces se confunde poder con autoridad. No es la misma cosa, ¿eh? Pues yo puedo ser director, pero si a mí nadie me da 5 bolillas, yo no tengo poder. ¿Está? O sea, muchas veces el poder, por ejemplo, o cada uno, a ver, cada integrante, digamos, por decirlo de alguna manera, cada integrante de una organización tiene una cuota de poder. El tema es cómo impone esa cuota de poder. Por ejemplo, la gente de maestranza, ¿sí? ¿Cuántas veces pasó que llegás a la tarde a dar clase y te dicen, mirá, hoy faltó una de las porteras, no te puedo limpiar el aula, o vas a tener que esperar media hora porque no llegué a limpiar? Y vos con todos los pibes afuera, ¿viste? Que decís, ¿qué hago, no? O sea, bueno, eso es una cuota de poder, ¿sí? Es decir, a vos te está imponiendo el horario, porque capaz que vos venías apurada, porque no sé, tenés que tomar una prueba, porque tenías una actividad pensada, y de repente se te plantó una portera y te dice, no, mirá, vas a tener que esperar para entrar porque no alcancé a limpiar el salón, ¿sí? Después veremos por qué no alcanzó, digamos, porque es una vaga, porque no llega, porque es una inepta, porque falta personal, después veremos por dónde pasa el tema, ¿sí? Pero digamos, tiene que haber una manera, tiene que haber un mecanismo que active esa, ese poder, ¿sí? Para poder justamente realizar la actividad como corresponde, ¿sí? La escuela donde el padre, por ejemplo, yo lo he visto en muchas escuelas, ¿no? Por ejemplo, escuelas que tienen las famosas uniones de padres. Y el que es presidente de la unión de padres, el tipo se cree que es el presidente de la Argentina, o sea, el tipo entra al colegio, ¿no? Y llega y lo tenés que atender como si fuese, no sé, el Papa, o sea, y a ver, no, a ver, vos sos un padre más, el problema es que uno se atribuye justamente por el hecho de tener un cargo de este tipo, o la cooperadora, ¿sí? Se O atribuye los ya, padres mismos, profe, también a veces atribuyen sí, ese, sí, sí, hay no, o sea, padres, lo dejan. claro, es decir, hay padres que yo lo veía en un colegio donde trabajé, padres que vos los veías todos los días, vos ibas a 7 de la mañana, estaba el padre en la puerta, 12 del mediodía, el padre en la puerta. O sea, vos decís, ¿de qué viven estos tipos? ¿Afanan banco todas las noches? No sé, porque yo no puedo entender, o sea, tipos que están todos los días ahí en la puerta, o entran y o te vienen todo a cada rato a plantearte cosas, ¿no? Vos decís, ¿de qué vive esta gente? Porque que me diga cómo hace, porque no entiendo, o sea, y el tema es cuando, digamos, ya vienen con un planteo y con ya, digamos, querer imponer
cierta metodología o cierta forma de trabajar. Entonces, muchas veces pasa por decir, bueno, ¿cómo limitamos esa cuota de poder? ¿Sí? Eh, el alumno, ¿cuántas veces nos ha pasado? Alumno que uno le llama la atención y el alumno te dice, usted a mí no me puede gritar. ¿Sí? O si usted me grita, yo le digo a mi mamá. Y capaz que vos le dijiste algo nada más y después el pibe en la pasa contó de que vos lo agarraste del brazo, los amarreaste, lo dejaste desangrando y después viene la madre y vos tenés que explicar cómo fue y qué sé yo, ¿no? Eh, eso es una cuota de poder también, ojo, ¿eh? O sea, lo que pasa que, bueno, yo creo que es un poco largo el tema, porque también yo creo que está legitimado desde lo que es eh, digamos, la reglamentación escolar y la política educativa, es decir, eh, digamos, vos dijiste A y al otro día capaz que viene el inspector y te dice, ¿por qué usted le dijo A? Entonces vos decís, bueno, a ver, uno siente que no tiene libertad para trabajar, o sea, eh, hay gente que dice, Claro, bueno, como que estás usted dame condicionado. tranquilo porque no me banco más trabajar así. Sí, Sí, Vanessa, pero igual, No, 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 que estás condicionado de esa manera. claro. Sí, Lucía, pero el perdón. tema del poder no es quién lo ejerza, sino quién le da ese poder. Porque a mí me puede venir un pibe y decir que usted no me grite, pero si yo me doblego a esa respuesta, le estoy ofreciendo el poder a esa persona. Ah, no, desde ya. A ver, está bueno lo que ¿No? vos decís, Lucía, porque, a ver, es cierto, si el otro avanza es porque yo le di un lugar, Claro. ¿sí? A Donde ver, a veces lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Decir, bueno, creo que lo dijo Vanessa, o no me acuerdo quién lo dijo, o sea, esto de limitar un poquito la acción del porque otro, me parece ¿sí? que a veces se confunde el término de poder con liderazgo, que es totalmente distinto. Bueno, lo que yo Liderazgo es decía, exactamente, es decir, poder no quiere decir lo mismo que autoridad o liderazgo, vamos a decir lo que plantea Lucía, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿sí? Yo si no que tengo yo veo. poder, no tengo autoridad y no tengo liderazgo, se cae de maduro. No, no, pero ¿Sí? el liderazgo no va por una represión. El liderazgo es el lugar que te da el resto a que vos cierto dominio o autoridad. La autoridad es cuando impone uno, que es una Claro. imposición. Yo lo entiendo así. El Sí, a liderazgo, ver, muchas veces el liderazgo sí se da naturalmente, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo pueden ser que le den bola a este tipo? Pueden ser que sigan a fulano y bueno, son cuestiones que, bueno, uno no entiendo, va a lo mejor un poco con la personalidad de esa persona. Eh, pero bueno, tiene que ver, yo creo que el liderazgo también tiene que ver mucho con los atributos de la personalidad de cada uno, ¿no? O sea, hay gente claro, que porque me eligen. sabés que digamos, tienen ese atributo de repente de mandar, ¿no? O de manejar a un grupo, o de destacarse. Entonces, eh, muchas veces eh, como que está implícito esto, ¿no? Em, bueno, esto es un poco lo que pasa, ¿no? Con los grupos y con el manejo de las personas o con el manejo de los integrantes, digamos, dentro de una institución. Es decir, la cuestión pasa también por conocer, ¿no es cierto?, un poco el grupo, conocer también a los integrantes. ¿Mm? Eso es un trabajo, muchas veces, cuando uno ingresa a una institución, es un poco un trabajito fino esto de ver, bueno, cómo se relacionan, cuáles son los códigos, ¿sí? Sabemos que muchas veces, ¿no? Cuando uno no pertenece, o sea, hay códigos o comentarios o cuestiones así que uno no entiende, ¿no?
Entonces, desde la palabra, uno tampoco se siente parte o integrado a esa institución, ¿sí? Bueno, aparte de las relaciones humanas, ¿no? Y del mecanicismo, otra forma también de estudiar el funcionamiento de las organizaciones es entender a las organizaciones como sistemas abiertos, ¿sí? Es decir, hay vamos a decir, una teoría que es la famosa teoría sistémica, que es entender, ¿no es cierto?, a las instituciones como justamente como un gran sistema conformado por distintos subsistemas. Estos subsistemas tienen un intercambio, ¿sí? Y una manera de comunicarse entre sí específica. Que ahí está un poco también, digamos, la habilidad del profesional, o psicopedagogo, o licenciado en relaciones humanas, en recursos humanos, o lo que quieran llamar, en justamente poder conocer, ¿sí?, cómo se dan estos intercambios. Es decir, la idea es establecer un pequeño diagrama citando cada uno de los distintos subsistemas, ¿sí?, que componen ese gran sistema que es la institución, y poder ver cómo es el intercambio entre los mismos. Es decir, si es en dos direcciones, o sea, si hay un feedback, hay un ida y vuelta, ¿sí? Por ejemplo, si es en una sola dirección, si no la hay, si de repente hay algún lado en donde haya que restablecer justamente el intercambio, eso es necesario, ¿sí? O sea, si no hay intercambio entre los distintos grupos es que muchas veces el motivo por el cual, digamos, no funciona una institución, ¿sí? Por lo cual, lo importante acá es pensar cómo podemos mejorar o cómo podemos restablecer, ¿sí? Cuando muchas veces, por ejemplo, uno habla de, digamos, de sistema, ¿sí? Hablamos de que muchas veces, por ejemplo, hay distintos subsistemas que están totalmente desintegrados o aislados del sistema total. Esto pasa, por ejemplo, muchas veces con los integrantes del equipo de orientación escolar, esto que hablábamos muchas veces, ¿no? O sea, gente que, digamos, pertenece a la institución, pero que en definitiva se manejan en forma autónoma, tienen como hasta sus propias maneras de manejarse, ¿no? O sus propias maneras de conducirse. Entonces, la cuestión pasa por decir, bueno, ¿cómo logramos integrar a todos, ¿sí?, los subsistemas en el sistema total? Por eso, digamos que el sistema, para que de repente se precie como tal, digamos, tiene que tener algunos elementos, o 4 elementos. Comunicación, equilibrio,
decisiones y aprendizaje. ¿Mm? Esto, perdón, profe, ¿es de los subsistemas o del sistema? Esto es del sistema, de la teoría sistémica, o para, a ver, poder entender el sistema como tal, ¿sí? Tiene que tener estos 4 elementos. ¿Mm? Bueno, el primer elemento, comunicación, ¿sí? Tal cual, o sea, no se entiende un sistema si no hay comunicación, es decir, no hablamos del sistema, ¿sí? O sea, ¿qué es la comunicación? La comunicación es el intercambio, ¿no es cierto?, que se da con cada uno de los miembros. Por ejemplo, es un elemento importante poder observar el tipo de comunicación que se establece dentro de un sistema, ¿sí? No solo, digamos, si es en ambas direcciones, si hay o no comunicación, o si la comunicación está cortada o se da en forma indirecta. Esto de siempre le manda a través de alguien, ¿no? Yo tenía un director que cuando yo era preceptor, que a la directora no se la bancaba, entonces a una profesora no se la bancaba, y cuando tenía que mandar a decirle algo a esa profesora, me mandaba a mí, no iba a él, ¿no? Decirle, por favor, que me traiga la planificación, porque no entregó. A ver, andá a decírselo vos. A ver, a mí no se me va a caer la mano por ir a decírselo, pero, digamos, hay cosas que a mí no me corresponden, ¿sí? O sea, ¿por qué esta incomunicación? ¿Sí? Es decir, el tema de la comunicación a veces también tiene que ver con la manera de comunicar. Más hoy en día, el tema de los medios de comunicación, ¿no? De los medios tecnológicos. Porque, digamos, podemos pensar de que de repente, sí, disponemos de más medios, pero a veces también la comunicación es total. A mí ayer, por ejemplo, me pasó que tuve que llamar a una profesora que suspendió una clase por Zoom. Cuando la llamo, le digo, mirá, me están llamando los alumnos porque vos tenías clase y vos suspendiste la clase, quería saber qué pasó, o sea, me dice, no, no, lo que pasa es que tuve un problema con la computadora. ¿Y a quién le avisaste? Sí, bueno, se me pasó a avisar. A ver, o sea, no, a ver, como vivimos hoy en día, o sea, es inadmisible que vos no tengas una forma de comunicarte, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el tema de comunicar todo, por ejemplo, por grupos de WhatsApp, ¿no? Que está bueno, pero ¿qué pasa? Después está el que no estaba en el grupo. No, yo no me enteré porque no estoy, ¿no? O el que no mira los mails. Entonces vos decís, bueno, pongo a todos, los mando todo por mail. Yo no miro los mails, me dijo un día. Entonces digo, ¿para qué tenés casilla? ¿Para mandar saludos? ¿Para qué lo tenés? O sea, uno no Aunque entiende, ¿no? esa sería la manera más formal en realidad de hacer las cosas, Sí, más a ver, correctas por en mail. realidad lo formal es decir, bueno, mandar una comunicación escrita y que todos firmen y se notifiquen. Bien sabemos que también más de una vez uno firma y no tiene ni idea de lo que le dejaron ahí un cuaderno en sala de profesores y dejó el autógrafo y se fue, ¿sí? Entonces, porque pasa esto, ¿no? Uno lo deja ahí y decir, bueno, sí, bueno, a ver, lo firmo, después lo leo porque me tengo que ir a la clase. ¿Sí? O sea, me ha pasado, por ejemplo, una vez una situación con un chico que estaba integrado, hubo un problema, y la docente me dice, bueno, yo no sabía de la patología de este chico, perdóname, se informó por nota. Pero yo firmé, pero no sé lo que firmé. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Es decir, la cuestión de la comunicación por eso es importante. Yo creo que los canales formales tienen que estar,
en primer término, y después se puede reforzar por otros canales. Pero el problema es cuando se privilegia la informalidad, ¿sí? O sea, después, por ejemplo, un docente falta y, yo le avisé al preceptor por WhatsApp. Y el preceptor capaz que se olvidó de avisar. Entonces, ahí viene el problema. Es decir, esta informalidad genera también ciertos entorpecimiento, vamos a decir, en lo que es en la tarea. El equilibrio. ¿Por qué el equilibrio? Todo sistema que se precie de tal tiene que estar equilibrado o en equilibrio. ¿Qué quiere decir que esté en equilibrio? Que, que todos los subsistemas interactúen y se comuniquen entre sí. Eso es estar en equilibrio. Es decir, cuando falta, vamos a decir, falta una parte o hay un sector que no se comunica con otro, ese sistema está en desequilibrio y ahí hay que actuar y restablecerlo, ¿sí? A ver, vamos a ver el chat. Sí, acá me pregunta Aguilera lo de ponerse la camiseta, ¿no? Dice una mirada romántica. Y qué sé yo creo que tiene que ver un poco con el compromiso, más con la tarea, más que con la propia institución en sí. Eso es una decisión un poco personal, ¿no? Pero bueno. El otro elemento es la decisiones, ¿sí? Esto que hablábamos hace un rato, es decir, quién decide, quién lleva a cabo, quién toma la decisión final. Esto tiene que estar bien determinado y bien establecido. Para eso son las decisiones. Y las decisiones tienen que servir justamente para restablecer el equilibrio y la comunicación en un sistema. Es decir, decisiones tienen que ver con todos los cambios que se pueden hacer dentro de un sistema. Muchas veces se cambia una parte o un subsistema, ¿sí? Pero en general el funcionamiento sigue el mismo, ¿no? Esto es el famoso cambiar algo para que nada cambie. Entonces, la idea es cuando hablamos de cambio, hablamos de un cambio total dentro del sistema, que implique un funcionamiento o una nueva mirada, un nuevo funcionamiento del sistema en su conjunto. Claro, que Y se el vean cambios, Claro. A ver, que yo no puedo sea una poner, no lavada de sé, si cara, yo como cambio una quien dice. maestra por otra, pero la situación es la misma, o yo cambio un gerente por otro, pero en la línea de trabajo es la misma, o sea, no hay un cambio de fondo, ¿sí? Un poco digamos, a eso se refiere, es Sería decir, cuando hablamos de la cambios más metodología. profundos, exactamente. Bueno, y cuando hablamos de sí, Igual no sé si se escucha bien porque yo escucho mal, capaz que no sí, me sí, escucho bien. Paula, yo te escucho perfecto, ¿eh? No, que por ahí también, por ejemplo, no sé, decir cambiar la escuela, por ejemplo, mejorar el edificio, pero no mejorar las prácticas educativas o lo pedagógico que Claro, realmente es un cambiar la escuela. también, exactamente. Pasa por decir, bueno, ¿qué cambios hacemos? Cambios profundos y fundamentales, ¿sí? Bueno, y el último punto que hablábamos en cuanto a lo que tiene que ver con el sistema es el aprendizaje, ¿sí? Que, digamos, es esta capacidad de poder aprender, ¿no es cierto?, de nuestro propio funcionamiento y de nuestra propia praxis, vamos a decir. O sea, yo tengo casi 30 años de docente o sea, aprendo todos los días aprendo una cosa nueva.
¿sí? Y no me da vergüenza decirlo, o sea, no. Yo de repente si tengo que integrar algo nuevo, tengo tengo que mirar cómo trabajo y decir, bueno, sacar una conclusión, ¿no? Y poder decir, bueno, mi tarea la llevé a cabo de determinada forma. Estuve mal, estuve bien, tendría que haberlo encarado de tal forma, tendría que haber encarado de tal otra. O sea, los años han dado, digamos, que de repente no nos dan tampoco una seguridad de que uno va a saber cómo conducirse. O sea, se ve o se vio ahora en la pandemia, por ejemplo, con el tema de los Zoom, ¿sí? O sea, docentes que han tenido problemas con los Zoom, que se les ha metido, bueno, no sé si en primaria, pero en secundaria, algún idiota que se mete, ¿no? Que no tiene nada que hacer, o sea, esas cosas que suceden, que vos decís, bueno, ¿cómo manejo yo esta cuestión, ¿sí? O cómo manejo un poco esta idea, ¿sí? Pero bueno, el aprendizaje es necesario para poder saber cómo conducirme y saber cómo manejar. Y a veces para poder aprender es necesaria la mirada, muchas veces externa, o la mirada del profesional. En las escuelas, por ejemplo, muchas veces el equipo, o a veces cuando no hay equipo, los directivos, ayudan a pensar este aprendizaje o cómo se desarrolla, cómo se va llevando a la práctica, ¿no? Esto de las formaciones docentes, la capacitación docente, ¿no? Las jornadas de reflexión que se ponen, las jornadas de capacitación también a nivel empresas, u otro tipo de instancias que permiten el replanteo, bueno, hacen también a lo que tiene que ver con el aprendizaje. Bien, la clase que viene vamos a empezar a ver entonces cómo trabaja el psicopedagogo en estas cuestiones, y seguimos charlando un poco estas cuestiones, ¿sí? Así que bueno, ya se está por cortar. Gracias, profe. Nos vemos entonces el martes que viene, ¿sí? A la misma hora y por el mismo Chao, canal. gracias. Gracias, Chao, hasta profe. luego. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, Chao, buenas chao, noches. chicas. Chao. Chao, hasta luego.